Amigos de Vladi al vivo, la mitad de la semana nos sorprende cada vez más. Este es un actor muy querido, brasileño de nacimiento, mexicano de corazón, y ustedes se van a sorprender cuando lo escuchen hablar en español, si es que ya no lo han visto, y lo dudo mucho si no lo han visto en muchas telenovelas, porque para un brasileño hablar el español como el señor Marcus Ornella lo habla es prácticamente misión imposible. Sin embargo, este señor no es Tom Cruise y lo ha conseguido. Marcus, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué bonita presentación. No, hombre, muchas gracias, muchas gracias. Qué gusto, mi querido Alamir. Es un placer. Gracias. Tardamos en que se concretara esta entrevista, pero bueno, aquí estamos, live. Gracias, gracias por el espacio. Y sí, muy bien, afortunadamente muy bien. Y es que así yo le decía a tu agente allá, a la gente de tu agencia, a la gente de CMX, quiero hablar Sí, con sí. Marcos Ornella. Y ellos me decían, si nos dejan, te lo damos. Y ahí está. El problema es que si nos dejan, no nos dejaban. Ese era el problema. Por... Tenía muchos llamados Sí, todos los días, había muchos capítulos por grabar. Una sí, sí. telenovela que, si bien se está emitiendo ahora en los Estados Unidos, aún ni siquiera se ha estrenado en México, promete mucho, ¿no? Y estamos muy expectantes porque en la señal para Latinoamérica, querido Marcus, seguramente todavía no hay una fecha. Esperamos que hasta antes de fin de año todos podamos disfrutar también de este trabajo que para ustedes ya está culminado en lo que refiere a grabaciones, ¿no es cierto? Así es, terminamos hace como menos de 2 semanas. Eh, Fue difícil porque nos hicimos familia, ¿no? Se hizo una gran familia, la verdad, se trabajó en armonía, se trabajó en conjunto, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha entrega de todos. Y creo que eso, cuando uno hace las cosas, cuando uno hace lo que ama, lo hace con cariño, con amor, con entrega, y como se dice en México, uno deja todo en la cancha, pues el resultado no puede ser otro más que, la verdad, tuvimos muy buena aceptación del público en Estados Unidos. Esperemos que sigamos así en México y toda Latinoamérica. Y estamos muy contentos. La verdad es que sí, fueron meses pesados de muchas horas de trabajo. Sin embargo, fueron momentos de diversión, de placer, de pasarla bien, de hacer lo que amamos. Entonces, no era tan pesado, ¿no? ¿Quiénes te acompañan en este proyecto, Marcus? Estamos Mayrín Villanueva, Alexis Ayala, Scarlett Gruber, Henry Saca, hay muchos Ah, nombres, Gaby Spanik, oh, ¿quién más? Wow, hay muchos más. pero ya, Roberto Mateos, wow, querido y Roberto Marín, la lista sigue, pero sí, no, grandes, grandes compañeros. qué lindo. O sea, ya me abres la curiosidad. Son nombres Sí, muy conocidos en toda América Latina. claro, claro. Tuve la Sí, sí, oportunidad de sí. compartir una entrevista con Roberto el año pasado, hablando un poco del dragón también, y es una Ujú. figuraza que me Sí. dejó prácticamente con sabor a poco en ese sentido, porque me parece muy interesante. Pero más interesante aún, ya que estamos expectantes por esta telenovela nueva, es también hablar de estos otros proyectos que han ido rodando por el mundo, donde este carioca, sí señores, carioca, y después se van a dar cuenta ustedes, ya, aunque no lo parezca ahora, ya, llegó a México hace prácticamente 10 años, 11 años, Marcus, y prácticamente te enamoraste de este país. Fuiste con otras intenciones a México, creo que trabajabas como Así modelo en es. aquella época. Ujú. ¿Qué sucedió? Contame cómo se dio el clic para decir, no, yo aquí me quedo. En realidad llegué hace casi 17 años. Llegué en el Wow. 2005, al principio del 2005, el 3 de marzo. Llegué por 3 meses y decidí quedarme desde el primer día. Eh, yo venía de Italia, yo modelaba en ese entonces y en Italia igual llegué para quedarme 3 meses y me quedé 9. Luego dije, me invitaron a México y dije, me quedo 3 meses, luego regreso a Europa, sigo viajando, ¿no? Estaba feliz en esa etapa de mi vida donde viajaba, conocía lugares nuevos y eso, pero llego a México y me doy cuenta que es mi casa, que me siento como en casa.
siento que estaba en Brasil, pero hablando español, ¿no? Me sentía realmente en casa. Siempre tuve una atracción muy fuerte por México. Eh, desde Chavo, desde el Chavo incluso, y el Chapulín, y desde muy pequeño siempre me ha llamado mucho la atención México, y desde que llegué aquí dije, hombre, pues de aquí soy, siento que tengo algo en este país, y México, como dice una frase, México mágico, pues sí, México es mágico, y México te abraza y te recibe con los brazos abiertos, entonces, pues nada, me sentí en casa y aquí estoy casi 17 años después, ya con familia, con hijo y feliz, feliz, feliz. No, y lo interesante de todo esto es que llegas justamente abrazando una carrera como es el modelaje y de repente, ¿cómo se enciende la chispa por decir, ok, ahora voy a otro rumbo, quiero actuar? Claro. Porque no tenías una Yo experiencia previa, ¿o sí? no, había estudiado tantito actuación en unos cursos de actuación en Brasil, pero nunca lo tomé en serio. Tenía 19 años, no, no, pues no era mi prioridad en ese entonces, ¿no? Yo tenía otras prioridades. Estaba chavo y estaba viviendo la vida. Y llego a México y entonces aquí, después de algunos años, ya estaba un poco cansado del modelaje y yo tenía una productora. Pues, desde que llegué a México empecé a organizar fiestas, me junté con otros socios y armamos una productora, hicimos torneos de surf, conciertos, en fin, ¿no? Fui incluso socio de discotecas y eso. Y ya estaba cansado, no solo del modelaje, pero también de la noche, ¿no? De las fiestas, de los eventos. Y dije, quiero retomar mis estudios de actuación en el 2009. Entonces, en el 2009, justo después de tomar esa decisión, el destino, ¿no? Mi manager en ese entonces me dice, Marcos, te voy a mandar a un reality, a ver si te voy a mandar, te voy a invitar a un casting, a ver si te quedas, a un reality, se llama Me Quiero Enamorar, es una especie de bachelor, Ok. entonces, ¿no? Yo tenía que elegir entre varias concursantes a través de varios de juegos, de Con citas y pruebas, todo eso, decidir pruebas. con cuál, de quién me enamoraría, ¿no? De hecho, Ok. se llamaba Me Quiero Enamorar, buscaba una novia. En Bien. fin, fueron 3 meses donde viví en un foro de televisión. Salí de ahí, seguí estudiando actuación, y ya en el 2011 hice mi primera telenovela. Antes de eso había hecho teatro, hice mucho teatro, teatro underground, por así decirlo, en teatros de 50, 100 personas, teatros pequeños, en la Colonia Condesa, aquí en la Ciudad de México. Y ahí empecé a formarme como actor, ¿no? En el 2011 hago Dos Hogares, una telenovela de Televisa. Luego sigo haciendo cosas. En el 2012 hice una película, hice El Arribo de Conrado Sierra, y así empecé a hacer otras telenovelas, teatro, seguí haciendo mucho teatro. Y bueno, heme aquí, casi 11 años después. Pero tú eres una especie de parteaguas, y lo digo, ¿y por qué te lo digo? Y ahora te lo explico. Muchos brasileños Ujú. les gustaría triunfar en el mundo de la actuación, justamente prefieren empezar por su país por cuestiones de lengua, viste que a veces Claro, es más complicado, sí, entonces consideran que si los llaman para hacer una producción, los van a llamar justamente para hacer de un brasileño que habla portuñol. Y en el caso claro, de Marcos Ornelas, él maneja prácticamente el español neutro con una afinidad tan interesante que muy difícilmente las personas descubrirían que él es de origen brasileño. Este proceso de aprender nuestra lengua y de poder manejarla, porque no solamente hablas un español bien hablado, sino también muchas veces te he visto haciendo personajes de diferentes regiones de México, como es el uh-huh, caso del Corona, donde tenías que uh-huh. manejar otro tipo de colocaciones Sí, y que eran tan bien llevadas que yo decía, qué bárbaro, qué bárbaro. O sea, contame cómo vino este proceso de aprender el idioma y no solo de aprenderlo, de dominar el idioma como tal. un proceso difícil, un proceso de mucha entrega, de mucha disciplina, ¿no? Sobre todo, y de buenos maestros, pero finalmente yo creo que está en uno, en la disposición que uno tiene
de abrir mano de muchas cosas. Por ejemplo, yo tuve que dejar de hablar en portugués con mis compañeros, con mis amigos, con la gente más cercana, con mis gente cercana de origen brasileño, ¿no? Con mis paisanos más cercanos. Yo les dije, miren muchachos, la verdad es que yo estoy luchando, ¿no? Estoy en un proceso ahorita donde necesito hablar más español y necesito hablar mejor español y próximamente neutralizar mi acento, ¿no? Entonces necesito hablar, bajarle, o sea, necesito hablar menos portugués o dejar de hablarlo por un rato, menos con mi familia. Muchos se alejaron, otros entendieron mi situación. Obviamente, si es una persona que acaba de llegar y que no habla español, obviamente yo hablaba en portugués, pero si no es el caso, si sabemos los dos hablamos español y los dos vivimos en México, pues échame la mano, ayúdame, ¿no? En fin, fue un proceso difícil, muchos amigos se alejaron, fue un proceso, pues digamos que una separación, una forma natural, ¿no? De entender, eh, de entender quién te apoya y quién no. Pero bueno, eso será otra entrevista. Pero No, no, sí, está bien, es que había que preguntarlo, querido Marcus, sí, porque te escucho hablar y te escucho hablar ahora, te das cuenta, y muchas veces yo tengo muchos amigos, yo soy una persona que habla el portugués, aunque no soy brasileño, pero lo hablo y lo hablo de una forma correctamente bien, y muchos amigos que están intentando hacer ese paso, sí. actores, famosos actores de Brasil, y que a veces tenemos esa conversación vía WhatsApp o cualquier cosa, y he llegado a tener inclusive algunos demos que me han mandado y me han dicho, Vladi, me ayuda, yo estoy falando direito, yo estoy falando direito. Y obviamente Claro, hablan gramaticalmente bien, pero el acento sí. continúa. Sin embargo, contigo no. Muchas gracias. Igual y cuando está, por el hecho de estar hablando de específicamente de Brasil o de cosas muy de raíz, por así decirlo, que me remonten a Brasil o a mi infancia, ¿no? Puede ser que se me salga tantito algo, es normal, o si me tomo unas copas también. Puede Ya, ser. en el momento en que entendí esa parte y que dejé de verlo como un problema, sino una parte normal, incluso dejé de hacerlo o cada vez es menor. Es normal cuando cambias de un idioma a otro y eso es normal, ¿no? Para una persona que habla más de un idioma, es normal que eso pase, pero tenerlo controlado la mayor parte del tiempo sí es un proceso y sí lo interesante es vivir. Por ejemplo, veo Narcos que me encanta, ¿no? Y está mi compatriota que hizo Claro, un gran trabajo actoral. Y fantástico. yo, sí, fantástico. Después de un rato te acostumbras al acento del personaje, le compras porque es un gran actor, pero yo, como he estudiado tanto esos puntos y esas inflexiones y el punto, la forma de hablar, lo he estudiado tanto que lo reconozco y sé exactamente lo que él debería hacer para corregir y limpiar eso. Pero bueno, ¿no? Entonces, gracias a mis maestros, ¿no? Y he logrado eso. ¿Te gustaría, Marcus, en algún momento trabajar en tu país, hacer alguna telenovela, una producción de Globo, de la red de Record, no sé, de repente, porque yo recuerdo, viste que en este círculo, a pesar de que es muy grande, no es tanto como parece, y en algunos momentos he hablado con actores de Globo, sorprendido con tu capacidad, y les he comentado y me he dicho, no lo conocemos, pero les he abierto la curiosidad, ¿no? De saber Sí, sí. Marcus Ornelas, e inclusive poder ellos verte y decir, wow, es brasileño, imposible. ¿No? ¿Te hubiera gustado trabajar o todavía te gustaría de repente ser invitado a hacer una producción en uno de estos canales? Claro, por supuesto. Creo que la televisión brasileña ha sido siempre muy vanguardista, ¿no? En muchas cosas. Siempre ha hecho cosas muy
interesantes y me encantaría hacer algo, por supuesto. En algún momento, no tengo como, no pongo fecha a ese sueño, pero sí en algún momento se va a dar. Creo que incluso es mejor llegar ya con cierto, pues ya Bagaje. llegar con cierto bagaje, con cierto, que llegar a tocar puertas, no sé, creo que es más fácil consolidarme aquí, donde estoy, en México y en Latinoamérica, y ya después va a ser más fácil incluso entrar al mercado brasileño. En algún momento se va a dar, estoy seguro que sí, no sé cuándo, pero sí se va a dar. De cierta forma ya entraste, querido Marcus, porque tus Uh -huh. producciones están siendo dobladas al portugués. Está Rubí en la plataforma de Globoplay. Falsa Identidad, la primera temporada, está en Netflix Brasil, como está en Netflix Latinoamérica. Así es. Y Sí, Monarca es el mismo caso, estás en la segunda temporada. sí, Bárbaro, por cierto. sí. Qué Muchas personaje que te gracias. tocó vivir ahí, ¿no es cierto? Entonces, Muchas gracias, muchas gracias. La verdad, sí, un gran hablemos, proyecto y sí. sí, hablemos de todo esto. Para mí, el descubrirte se da justamente ya como el personaje. Viste que yo empiezo a trabajar con esto hace como 2 años, Ajá. pero sí veía algunas cosas sin saber qué se llamaba quién. Pero el descubrirte para mí se da justamente a partir de la primera temporada de Falsa Identidad, que se transmite en señal abierta acá en Bolivia también a finales del 2018, inicios del 2019, más o menos algo así, donde este personaje, este antagónico del Corona, fue muy, pero muy marcante. Recordemos un poquito esa experiencia. Ay, Vlad, ¿qué te digo? Es de los personajes que más he disfrutado interpretar, sin duda alguna. El Corona me dolió mucho, pues ya voy a espolear, no seguirlas en la segunda temporada, No, pero pero no bueno, también. pero porque amé tanto, disfruté tanto el personaje, tanto de tal manera que dije, no puede ser que ya se haya terminado y que ya, ¿no? Pero bueno, fue un personaje que muy entrañable, que empieza como un villano y termina, pues voy a espolear, ¿puedo espolear? Sí, ¿no? No, dilo, es la primera temporada, tiene 3 años. ¿Quién no la vio, ah? ¿Quién no la vio? Esa es la Ah, pregunta. y si no, pues bueno, voy a espolear para que se queden curiosos. Y termina como un héroe, finalmente, ¿no? El personaje. Y ese es el arco dramático que a mí me encantó del personaje. Y yo no quería que pasara eso, que sucediera eso en el final, pero bueno, me explicaron los escritores y me dijeron, Marcos, el personaje tenía que quedar como el héroe y así la gente lo va a amar. Y mucha gente me escribe diciendo que lloró con el final, que lloró. Y son las mismas personas que me escribieron al principio, cuando empezaron a ver la serie, y que decían, te odiamos, te odio, Corona, te odio, ¿sabes? Entonces, es un personaje muy bonito. La verdad es que me dejó mucho ese personaje. Fue un personaje difícil, al principio me costó trabajo. Gracias a mi coach y maestro René Pereira, él es de Coahuila, Torreón, del norte del país, y él me ayudó con esa forma de hablar del Se hacen. Corona. Sí, y René, hoy en día la gente ya no se habla tanto de usted, pero René todavía habla con la gente y es muy difícil que hable, que tutee a alguien más. Siempre dice, no, usted. Entonces yo le copié esa parte a René y dije, pues sí, mi personaje es de un pueblo, es como pues un personaje machista de un pueblo, como muy, vivió toda su vida ahí, entonces pues puede muy bien hablar de usted y eso me va a marcar una forma muy peculiar y fue muy bonito, es un personaje que lo llevo en el corazón, de verdad, para toda la vida. Me encanta. Un elenco maravilloso. Yo tuve la suerte de Sí, compartir con algunos compañeros tuyos. Hablé con el Güero, con Samadí, sí. con Rebeca, y ahí estoy porque soy fan. Hablé hasta, inclusive hasta con Barbie, hasta con tu hija Barbie hablé. Ay, qué hermosa, qué hermosa. Gran reparto, un gran elenco. Hombre, me la pasé muy bien. La verdad es que nos divertimos mucho. Tuve una suerte muy interesante. El día que entrevistaba a Barbie, entra Ajá. Checo, no lo conocía, pero él entra a Ujú. mirar la entrevista. Viste que estábamos haciendo esto por Instagram, entra a mirar, Sí, ella lo saluda
y lo invito a entrar. Y al final de cuentas tuve a tus dos hijos en la ficción en una Uh, entrevista y fue una cuestión tan maravillosa, tan bonito, porque el niño tiene una personalidad inmensamente sí, grande, es sí. maravilloso. Entonces me gustó Sí. muchísimo, me gustó muchísimo. ¿Habías visto tú la primera vez, bueno, no es la primera en realidad, pero la versión de Rubí de Bárbara Mori? En Brasil dicen que fue muy No, famosa, no sé. sí, pero fue justo en el 2004, ¿no? Y en el 2004 yo me fui a Italia. Sí me acuerdo de Rubí, del nombre, de cómo se llama, o sea, del éxito que fue. Sin embargo, no me acordaba de una que otra escenita que alcancé a ver, pero no vi la historia completa, no la vi, no la acompañé. Bueno, esta nueva versión de 25 capítulos, la verdad, donde participas en el papel de Lucas, el diseñador, también es una Ujú. versión Sí, maravillosa, donde nuevamente vuelves a encontrarte con Camila Sodi, a hacer par con Camila Sodi. Hablemos un poquito de esta experiencia que te lleva justamente a trabajar en una superproducción y la primera a ingresar a la plataforma de Globoplay, rompiendo todos los esquemas, viste, rompiendo todos los esquemas de lo que es el dominio de la televisión brasileña y sus producciones. De repente ustedes inauguran una etapa en una... No, es muy fuerte esto que estoy sí, diciendo, Marcos, es muy sí, fuerte para un país que nunca permitió mucho que sus producciones fueran cubiertas por producciones de otros países, a no ser algunos canales como la SBT que pasaban las telenovelas con cierto atraso, pero en una plataforma como es Globo, y tú sabes lo que representa Globo, ustedes rompen ese esquema y están ahí convirtiéndose durante varias semanas en uno de los 3 primeros puestos entre las más vistas entre los consumidores de la plataforma. Qué ¿Cómo fuerte, me ¿no? Qué fuerte. Y fuerte todo eso? justo Televisa y TV Globo siempre fueron competencia, ¿no? Porque por los productos competían mucho fuera de sus países, ¿no? Fuera de México, fuera de Brasil, siempre compitieron vendiendo sus productos. Entonces, finalmente eran competencia directa. Es la primera vez que un producto, corrígeme si estoy mal, es la primera vez que un producto mexicano, un producto... No, el Chavo creo que sí lo pasaron, ¿no? Alcanzaron, sí, lo pasaron en TV Globo hace muchísimos años. A la Globo nunca entró ninguno, No, Marcos. A la Globo no. ok. Entró a la SBT, entraba el Sí, Chavo, a la SBT entraban algunas telenovelas de Televisa, sí, es algunas verdad. telenovelas de Sí, Televisa con 3, 4 años de atraso o ujú, más, ¿te das así cuenta? es. Pero una Sí. plataforma streaming donde la No, programación nunca, o sea, esto es no, sí, es lo padre, lo interesante. La verdad es que Rubí tenía la gente tenía como mucha, siempre pensaba en Rubí y decía, no, es que cómo, o sea, Camila Sodi en ese personaje, no, ¿cómo? 25 capítulos, no, nadie va a superar. No es una cuestión de superar o no, es otro producto, es un producto más compacto, está reescrita. Mi personaje, por ejemplo, no existía en la versión anterior. Mi personaje es una mezcla de 2, 3 personajes ¿sabes? Entonces hicieron el personaje de Lucas, que y Rubí en Estados Unidos fue un éxito, rompió Sí. récords de audiencia y en México también es el producto más visto en los últimos 4 o 5 años. Esa es la telenovela más vista en el Canal de las Estrellas. Es el Ah, mejor rating que ha tenido el Canal de las Estrellas hasta la fecha. Entonces, y llega a Brasil y llegamos así en primer lugar desde que se estrena y quedamos ahí varios días en primer lugar, después entre los primeros 3 y nada, estoy muy contento por el resultado, por la respuesta del público también ahí en Brasil. Eh, nada, es un parteaguas, como dices tú, ¿no? Este proyecto, porque sí, es el primer proyecto que llega a TV Globo, no al canal, pero sí a la plataforma de TV Globo y llegamos en primer lugar. qué lindo, no, qué lindo, me encanta cómo Latinoamérica va ganando espacio en Sí, diferentes sí, mercados, sea a través de las plataformas, sea a través de la televisión,
de cable o abierta, y bueno, lo importante es estar ahí, ¿no? Y siempre con buenos Así contenidos es. y buenos productos. Claro, Hablando claro. de buenos contenidos, yo ya era fascinado por en la primera temporada de Monarca, y esta segunda, la verdad que me dejó con los pelitos de punta, y ese personaje de Jonathan vino con todas las intenciones, ¿ah? ¿Fue difícil grabar todo esto? Tremendo el personaje, ¿no? Tremendo. Es el casting. De hecho, fíjate, ese personaje fue, en el casting éramos como, no sé exactamente, nunca me quisieron decir, pero sí sabía que éramos muy pocos. Éramos como tres personajes, tres actores En busca del personaje. candidatos a ese personaje. Y, y me llamaron para el casting por Rubí. Entonces, han pasado varias cosas gracias a Rubí, y la verdad es que Rubí ha sido un proyecto muy, muy bonito. Monarca, el personaje, mi personaje era tremendo, ¿no? Tremendo, fue muy, Hombre, muy padre. Me gustó no, mucho, mucho. no Y tenía límite. fue, no tenía límites y no tenía, sin Pudor. tapujos, sin ningún problema. Sí, sí, lo que, no, un hombre sin ningún filtro, sin ningún problema, no, sin ningún prejuicio. Eh, Nada, me encantó. Fue un personaje que me dejó muchas enseñanzas. Justo nos tocó la pandemia también. Y las escenas, fíjate bien, las escenas de cama, las escenas del yate estaban programadas para la última semana de filmación. Y después las jalaron, después las iban a hacer al principio, después las acomodaron en otro lugar. Y de repente dijeron, ya conseguimos el barco que queremos, pero está en otra playa. Bueno, vamos para allá. Bueno, este fin de semana, listo, nos vamos ese fin de semana. Y regresando del viaje, teníamos llamado el lunes y nos dicen, se pospone el llamado del lunes, no se va a hacer el martes. El martes nos dice que el miércoles. Y ya el miércoles nos dicen, ¿saben qué, muchachos? Se para la producción, esto es una pandemia, regresamos en 2 semanas. ¿No? Una cuarentena de 15 días y nada, ya estuvimos 4 meses parados. Pero bueno, fue una locura, pero muy interesante. Luego regresamos en una burbuja muy cerrada, donde todos teníamos prueba COVID, todos encerrados en un hotel, pruebas COVID, 2 o 3 salieron positivos, en lo que los actores ninguno, gente de producción, y ya nos metimos a una burbuja y en un hotel a grabar todo. Qué locura. Pero bueno, de todas maneras ha sido una experiencia en tanto, y quien no ha visto la Sí, segunda temporada de Monarca, señores, se las ultra recomiendo porque está tremenda, tremenda. la Uf. primera, La, está la verdad primera. que la primera está muy buena, pero la segunda ya tiene la base de la primera, entonces te cuentan historias muy vertiginosas, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad, ¿no? Así que recomiendo. Marcos, has estado en trabajos sumamente intensos y esperamos verte así en muchos otros más. Estamos muy expectantes con lo que pueda pasar con Si nos dejan, como cuando llegue a Latinoamérica a través de la señal internacional del Canal de las Estrellas. Y agradecerte por todo este tiempo, por toda esta oportunidad, que esta sea la primera vez que podamos conversar de muchos proyectos. Quiero aprovechar de agradecer a la gente de CMX también, que siempre muy amablemente confían en mí para conversar con estos actores que son tan queridos en todo el continente, y que, bueno, Marquinhos, que seja a primeira de muitas veces que a gente se encontre aquí. Así será, mi querido, así será. Ahí Puedes ter está, certeza. un gran Muchas abrazo. gracias, mi querido Vlad. Gracias por todo, de verdad. Gracias a todo el público que nos está viendo. Un beso grande, con mucho cariño. Gracias. Y que sea la primera de muchas. Así será, ¿no? Amén. Amén. Buenas noches, Marcos Ornelas. Entonces, buenas noches a todos ustedes. Y mañana nos vemos con más estrellas en Vladi al Vivo.